la solidaridad de nuestro gremio y todos los sindicatos afiliados a la CGTP del Callao, y el día de hoy el acuerdo que tomen va a ser más que suficiente para que nosotros el día de hoy tengamos un comité ejecutivo de emergencia para ver el tema que aqueja a los trabajadores del sector salud. Compromiso que tenemos para priorizar los temas fundamentales, especialmente tratar de nuestra familia y de nuestros niños, como es el de salud. Por eso, estimados compañeros y compañeras, tenemos una tarea fundamental: repotenciar nuestras organizaciones sindicales, unir a la clase trabajadora a nivel de todo el Callao, y así como hemos hecho este año, hace pocas semanas, una movilización significativa con cerca de 2.000 trabajadores, podemos potenciar una movilización mucho mayor. Pero para exigir no solamente los cambios, no pueden venir de la noche a la mañana a vulnerar prácticamente el derecho constitucional, que los trabajadores tengan una información y vengan con amenazas y atropello y maltrato para que se les entregue esa información. Hay mecanismos legales, hay mecanismos administrativos que ustedes lo conocen, y por eso que ustedes conocen, estos señores no pueden venir prácticamente a atropellar el trabajo que vienen realizando cada uno de ustedes. Viernes, la medida y el acuerdo, no solamente de los trabajadores, los médicos y las enfermeras, dicen que tiene que salir el director del hospital y que tiene que haber un cambio. Nosotros también como CGTP apoyaremos ese acuerdo. Y ahí estaremos en primera fila apoyando a cada uno de ustedes. Ayer se me llamó a las 5 de la tarde, se me convocó a reunión a la cual ingresé con la compañera Rosa Carpio, secretaria de organización de la CGTP Callao, y los acuerdos a que se arribaron solamente fue a sostener una reunión el día de hoy, al mediodía, con todos los trabajadores para la solución del pliego. Pero ya los trabajadores han tomado una determinación. Quieren que salga la jefe de logística, la señora Illaguamán, y la señora Aranda, jefa de economía. Definitivamente a los trabajadores del sector salud a través de todos los gremios afiliados a la CGTP. Nosotros vamos a estar expectantes a las decisiones y, si es posible, convocaremos a todos nuestros sindicatos afiliados para movilizar hacia el gobierno regional, exigiendo el cumplimiento de los acuerdos que tome la base de salud el día de hoy. Bueno, nosotros como Dirección Nacional somos parte, lógicamente, de las decisiones de las masas. Que las masas están reclamando una justa demanda, en este caso de la salida de funcionarios abusivos, que maltratan, denigran prácticamente la dignidad del trabajador. Nosotros vamos a apoyar en esas medidas. Estaremos sacando los pronunciamientos, conferencias de prensa a nivel nacional, para demandar lógicamente a estos funcionarios que de una u otra manera han excedido, en este caso, el tema de lo que es su función como jefes de un área.